digamos, hoy, si ustedes han escuchado, digamos, el resumen de la semana, hoy empezaríamos a ver el tema de la publicidad, 2 o 3, digamos, porque habría muchísimo, muchísimo para poder desarrollar y realmente no nos alcanzan las horas, los días, pero bueno, voy a intentar dar lo más significativo que a ustedes después les pueda, digamos, de alguna manera servir y bueno, y que vaya, digamos, como utilizando, por decirlo de alguna forma, con una herramienta que sea esto inspirador, que esta clase sea como inspiradora para a ver cómo van a sacar, como digo yo, las joyas de la abuela en las últimas clases que son las presentaciones, ¿no? Así que por eso digo, vamos a intentar de tener un momento creativo. Ok, entonces ahora escuchando los comentarios de cada uno de ustedes. Ok, entonces yo voy a compartirles pantalla y un poco vamos a comenzar a ver, digamos, qué es una publicidad, ¿sí? Partimos, voy a poner acá en modo de presentación, partimos de que cuando nosotros definimos lo que es una publicidad, ¿qué decimos? Que es un método persuasivo donde está dirigido para justamente influir sobre las conductas de las personas. Entonces fíjense que ahí habla de influir y sobre las conductas, ¿sí? Distinto es la propaganda, que no tiene un fin comercial y en realidad trata de, digamos, concientizar a la audiencia sobre una determinada problemática. Esta puede ser la droga, pueden ser muchísimas otras temáticas. Hay una autora muy interesante que si ustedes desean tener el paper, es la autora, para no equivocarme, voy a buscar bien el nombre, se llama María Rita Pérez, ella es de la Universidad de los Países Vascos, y escribe sobre la publicidad en contextos digitales, ¿sí? La verdad que si les interesa, se los mando porque está excelente. Y entonces empieza a decir varias cuestiones. Primero que, así como a modo de introducción, que la publicidad es tan antigua como el hombre, ¿no? Entonces empieza a decir cómo, por ejemplo, los pregoneros, ¿sí? Eran los que estaban al servicio del rey y le pasaban como una síntesis informativa, no solo sobre todo lo que sucedía en el reino, sino también sobre, hoy diríamos con palabras actuales, con todos los avances. Pero al igual que estaban los pregoneros, estaban los mercaderes, ¿no? Si uno piensa cuál era la función del mercader, era justamente lo que animaban al público para que, bueno, de alguna manera buscaran y se llevaran el producto, ¿no? Y en esta animación destacaban, por decirlo de alguna forma, las funciones del producto. ¿Cuándo se empieza, digamos, a sistematizar una publicidad propiamente dicha? En 1880, con prácticamente Albert Lasker, que comienza a describir a través de breves textos cómo debía ser un producto, ¿no? Entonces después se imprimía y se ponía en estos periódicos, ¿no? Ahí comienza. Es muy interesante, en otro momento, si también les interesa, les puedo mandar lo que es la historia de la publicidad, y está bueno porque nos ayuda como a darnos cuenta, inclusive, cómo la investigación de mercado comienza justamente en esa misma época, en 1880. Pero desde esa época hasta ahora, ¿sí? Todo mensaje publicitario debe tener como estos 3 elementos, ¿no? Llamar la atención, despertar interés y estimular el deseo, ¿sí? Esto como primera cosa, ¿no? Como segunda cosa, para poder, digamos, tener en cuenta como estos elementos generales, va a decir esta autora, que Rita Pérez Santos, que
la publicidad, ¿sí?, está como conformada, por decirlo de alguna manera, con imágenes, ¿sí?, palabras, y dice, las imágenes, escuchen esta palabra porque vamos a ver en un ratitito nomás cuáles son los elementos de una publicidad y cuáles son los objetivos de la publicidad. Y ella en el análisis va a decir que las imágenes en una campaña de publicidad tienen un valor simbólico. ¿Por qué? Porque ayuda a la memoria personal y social para que ese mensaje, ¿sí?, se almacene. Nosotros vamos a ir siempre más adentrándonos en neuromarketing, en la memoria a largo plazo. Que eso es lo que después, entre otras cosas, decir, bueno, pero ¿cómo se logra el engagement, por ejemplo, del cliente? Y bueno, porque porque esas imágenes, ¿sí?, han logrado un nivel significativo, ¿sí?, en el cerebro de cada uno de los clientes, ¿sí? Entonces, las imágenes. Las imágenes se adecúan a un contexto, hay una emulación de un contexto particular, donde normalmente, ¿sí?, en ese escenario, en esa puesta en escena, el objetivo es que produzca un significado. Para algunos de una forma, algunos despierta más el sentido de la familia, ya vamos a ver por qué, a otros esa nostalgia, como decía Daniel, y quizás cuántas otras cosas si lograron algunos de ustedes tener un poco más de conectividad y ver la publicidad y la propaganda, cada uno decir, che, la verdad que me llamó la atención esto, o me produjo tal cosa, o me llamó la atención la música, ¿sí? Cada cosa está pensada, estudiada en pos del objetivo, ¿no? Nada en una publicidad, nada es casual, nada. Si ustedes observan la primera publicidad donde va pasando como en las distintas culturas, es decir, Coca-Cola trasciende, ¿sí?, los límites geográficos. ¿Qué hubiera pasado si la filmación, si la cámara hubiera filmado desde otro ángulo cuando se cae la Coca-Cola? Fíjense en que esa imagen tiene un efecto, digamos, descomunal en nuestro inconsciente. Y ustedes dicen, pero esto ya está dicho. Sí, pero cuando uno la mira, pareciera que no nos hace nada, y en realidad entra en nuestro inconsciente. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Si tienen preguntas, me las van haciendo, me van interrumpiendo. Profe, Dale. con respecto al mensaje, a ver, ¿se tienen que dar las tres variables que usted da o se puede dar una, llamar la atención, despertar interés o estimular el deseo? ¿Se tienen que dar las tres en el mensaje o basta con que se dé una? Y lo que pasa que si yo te digo, bueno, llamar la atención, una publicidad donde normalmente no te sale 2 pesos una publicidad, ¿no? Te salen miles y miles y miles y miles de pesos. Entonces, Ah, bien, bueno. vos, y Sí. además que normalmente hoy una publicidad está creada, por ejemplo, esta que vimos, la última de Ford, ustedes pueden entrar a YouTube y poner Agencia de Publicidad Quijote, que es una agencia publicitaria, y es interesantísimo. Yo estuve mirando en estos días, estuve viendo un poquito la historia. Hay comunicadores, diseñadores gráficos, especialistas en marketing, filósofos, psicólogos. Y vos decís, che, pero tanta gente para armar una campaña de publicidad. Y sí, porque en realidad tienen que cumplirse estos tres elementos. O sea, ¿cuál es entonces el objetivo de la publicidad? Me estoy adelantando, pero para un poco responderte a la pregunta. Informar, persuadir y recordar. ¿Qué es lo que desea eh, cada dueño de la empresa, digamos, cuando paga la campaña de publicidad? Y que la gente se acuerde. En realidad, cuando vos comprás, lo que se dice en marketing, lo que vos comprás no es solo el producto, vos comprás el recuerdo, vos comprás la experiencia hecha. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso esto es muy interesante y habría pila de cosas para decir. Buenísimo. Pero obviamente esto tiene que estar, porque ¿para qué vas a, digamos, si no sería estar tirando plata? Imagínate que solo llames la atención. Bueno, a no ser que sea una propaganda donde vos solamente querés movilizar y concientizar.
No querés que haya otra acción posterior. O sea, la idea de una campaña de publicidad es que haya una acción posterior. ¿Cuál es la acción posterior? Comprar el producto. ¿Sí? O sea, eso sería, el fin último es estimular el deseo para que la gente vaya y adquiere ese producto o ese servicio. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Buenísimo. Entonces, retomando con esto que decía esta autora, de las imágenes, de la puesta en escena, dice, y entonces, ¿qué tiene que ver las palabras, las frases que se dicen? Dice, cuando uno arma una campaña de publicidad y estudian, porque imagínense que están los psicólogos, los filósofos, armando el contenido, como el speech, diríamos, ¿no? O los tips que se iban a tener, o el desarrollo digamos, del discurso. No se habla ni siquiera del monólogo, sino del discurso publicitario. Es muy interesante porque dice, las palabras representan como las formas y los recuerdos de una sociedad. Por eso, inclusive, cada palabra está estudiada. ¿Sí? No van a pensar, a no ser, después uno va viendo, ya uno, cuando ustedes se vayan perfeccionando, si es que les gusta toda esta beta, digamos, dentro de la carrera, uno se va empezando a especializar y se va dando cuenta que hay publicidades, digamos, con mayor contenido no tanto cuando nosotros vemos los contenidos digitales, sino el contenido, digamos, de la puesta en escena, para que tenga una mayor fuerza esa palabra, porque en realidad el fondo de todo esto es que esa palabra que yo digo tiene que ser aceptada por la sociedad. Y ustedes van a decir, pero esto es fuertísimo. Y sí, es fuerte, porque en el fondo la publicidad tiende a influir para que mi conducta cambie. Esto no lo digo yo, lo dicen los investigadores, ¿no? Pero esto es así. O sea, una vez me acuerdo un alumno que me preguntó, me dice, pero entonces, profesora, no tenemos que ver ninguna campaña de publicidad, no tenemos que ver nada. No, o sea, digo, no, tampoco no se trata de eso, sino de, digamos, de ver con objetividad lo que me están ofreciendo. ¿Se entiende hasta acá? Aparte, profe, hay muchas publicidades que no son tan efectivas. No, Capaz sí te llaman la atención, te despiertan el interés, pero no estimulan el deseo porque no está justo con esa necesidad latente, entonces no son tan efectivas. Entonces hay muchísimas campañas que vos la vas a ver y sin embargo te va a pasar de largo. O sea. Sí, por eso digo, bueno, las que están mejor armadas, justamente lo que yo decía recién a Gustavo, o sea, no salen 2 pesos, o sea, digamos, está hecho por gente y se hacen pruebas y se hacen testeos y se hacen para ver. ¿Se acuerdan cuando veíamos la neurocomunicación? Ahí dijo una cosa muy interesante, no sé si lo tienen presente el doctor Braidot, que él decía que en las pruebas de una campaña publicitaria, digamos, hoy se hacen a través, por ejemplo, del llamado el eye tracking, o por ejemplo, los llamados que son como especie de, miren, como si fuera un brochecito, así, ustedes ven acá, como un brochecito, bueno, no es así, ¿no? Pero para que den la idea, un brochecito que tiene como Wi-Fi y donde se aplican como si fueran distintos modeladores, digamos, y van viendo la importancia que tiene o la reacción que tiene el cerebro o los micros movimientos faciales. Y entonces, bueno, eso es una primera prueba, ¿sí? Bueno, esto es muy, pero muy interesante, digamos. Bueno, entonces, esta autora va a decir, entonces, las imágenes y las palabras. Pero a su vez, en toda campaña de publicidad, hay, a su vez, nosotros dijimos que se tiene que despertar el interés, llamar la atención, hacer que nos estimule para poder comprar ese producto. Eso sería como los elementos importantes. Vamos a ver que los objetivos de la publicidad entonces son informar, persuadir y recordar. Pero además, lo que va a enriquecer a una publicidad, o sea, en el armado de una publicidad, o sea, lo diríamos nosotros con palabras más, como más caseras, ¿sí? Como la trastienda
del armado de una publicidad es el valor simbólico, el inconsciente colectivo y los arquetipos. ¿Sí? Ustedes cuando miren de ahora en más una campaña de publicidad, yo les recomiendo que lo hagan en base a estos 3 componentes. ¿Cuál es el valor simbólico? Que ahora les voy a explicar qué significa. ¿De qué se trata este inconsciente colectivo? ¿Y cuáles son los arquetipos? ¿Sí? Bueno, ¿quién no tiene de nosotros internamente el deseo del éxito, la felicidad, la familia, los amigos? ¿Sí? Bueno, estos valores, ¿sí? Estos valores tienen un significado para cada uno de nosotros, ya sea personalmente, como familia y como sociedad. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Qué sucede? Que digamos, las empresas de marketing que se dedican a las campañas de publicidad tratan de encontrar o de buscar cuál es el valor simbólico al producto. Vamos a dar un ejemplo. No es lo mismo tener unas zapatillas Nike que zapatillas Pirulo. Entonces, decir, ¿pero y cómo? ¿Cuál es el valor? Y el valor es proteger el pie. ¿Pero cuál es el símbolo? Bueno, aquello que no es lo mismo que me protege el pie Nike que me proteja, digamos, las zapatillas marca Pirulo. ¿Y por dónde pasa entonces este valor simbólico? ¿Sí? ¿Cuál ha sido la construcción personal, familiar y social que se le ha dado a esa marca? ¿Sí? Entonces, ahí sería precioso, lástima que por falta de tiempo no lo podemos hacer, pero yo les recomiendo que vean una publicidad, una de las últimas publicidad, creo que del año, no me recuerdo si del año 2016 o el año 2018, una campaña de publicidad de Nike, muy buena, que habla del sacrificio. Entonces digo, ¿quién de nosotros a lo largo de nuestra vida no ha hecho algún sacrificio? Por la carrera, por los hijos, por los amigos, por los abuelos, por los padres, por el que sea. Y entonces la emulación, digamos, el escenario, la puesta en escena, es justamente de distintos tipos de deportistas que tienen que hacer un sacrificio para llegar a la meta. Pero quien los va a acompañar en ese sacrificio es Nike, ¿no? Al final dice una frase muy interesante que dice, bueno, Nike no me recuerdo bien la frase, pero como que Nike te sostiene en esto, ¿no? En esto de sacrificarte, de tanto tener duro. Es muy interesante, yo les recomiendo que la vean porque la puesta en escena, los lugares son húbridos, son más bien oscuros, todo lo que implica un sacrificio. O sea, un sacrificio no es decir, bueno, me levanto a las 4 de la mañana para rendir marketing, para estudiar y rendir a la tarde. No, implica un esfuerzo, pero ese esfuerzo no es color de rosa. Entonces, la ubicación, las luces, la ubicación inclusive de la filmación de los deportistas, o sea, hay poquitos momentos de casi 2 minutos donde prácticamente se lo marcan de frente, ¿sí? Entonces, valor simbólico. Cuando un símbolo está normatizado, ¿sí? Y hay una función definida, como por ejemplo el sacrificio, tiene un enorme potencial de comunicación. Llega al inconsciente casi como por un tubo. Nosotros vamos a ver ahora en neuromarketing que todo lo que nosotros percibimos llega en menos de 8 milésimas de segundo en nuestro inconsciente, ¿sí? Ya vamos a ver en las próximas clases cuál es la relación entre el consciente y el inconsciente y cómo nuestras neuronas se van activando, ¿no? O van pasando al plano consciente aquellos recuerdos que quedaron en la valija, ¿sí? En la valija de la memoria a largo plazo. Entonces, primero el valor. Ahí está, menos mal. Gracias. Ustedes, por favor, me hacen acordar porque si no por ahí está. Gracias a las que me dijeron, creo que eras vos, Geraldine, gracias. Bueno, entonces, decíamos el valor simbólico.
¿sí? Como algo importante dentro de la campaña de publicidad. Seguramente ustedes ya, me imagino que ya estarán pensando, bueno, pero en nuestro caso, ¿cómo tenemos que hacer? Por ahora no se preocupen, esto forma parte digamos, de los temas del programa. Hay algunos de ustedes que si quieren pueden armar algún spot publicitario. Vieron que yo después si necesitan les voy a dar algunos tips, que ahora hay programas que son maravillosos para poder hacer cortos muy chiquitos, bueno, en fin. Pero después lo podemos profundizar en la hora taller. Entonces, la publicidad, entonces dijimos el valor simbólico, repetimos lo anterior, que cuando está normatizado y cuando hay una función específica, como en el caso de la publicidad esta del sacrificio, tiene un potencial de comunicación enorme. Un segundo es el inconsciente colectivo. Por primera vez, la palabra, digamos, inconsciente, es decir, no es que sos un inconsciente, no. Carl Jung, que es un psicólogo, empieza a estudiar cómo la estructura de lo inconsciente. Porque en realidad, ya el psicólogo, uno de los padres de la psicología, como Freud, ya hablaba del estado inconsciente, ¿no? Como las imágenes, las fantasías, ¿sí? Pero Jung habla del inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Es lo que está innato en la humanidad. Esto que decíamos recién, el amor, el sacrificio, la felicidad, los amigos, no sé, el sentido solidario. Bueno, después puede ser que haya personas menos solidarias, o que haya personas, digamos, que no les gusta estar tan felices. Puede pasar, pero esto es como el ADN de la humanidad, cada uno de nosotros individualmente y socialmente. Entonces, las campañas publicitarias se arman en función de estos inconscientes colectivos. Entonces, ahora, digamos, si yo les digo, ¿cuál es la emoción que viene más en evidencia cuando pensamos en la cuarentena? A ver, quiero que me digan. ¿Cuál es la emoción que viene en evidencia cuando estamos ahora atravesando la pandemia? ¿Cuál es la emoción? Ansiedad. Bueno, incertidumbre. Esa. Incertidumbre. Pero a ver, ¿qué otra más específica? A ver, además de la incertidumbre. Tristeza. Ahí estaba, ¿no? La tristeza, ¿no? Porque la angustia. Claro, la angustia. Pero, digamos, el cansancio, la incertidumbre, si bien no están ligadas directamente a la emoción, eso vendría a ser la incertidumbre, bueno, es fruto de una emoción. O sea, yo primero tengo una emoción y después eso se traduce en una situación de incertidumbre, ¿no? Pero lo que ustedes dijeron de el miedo, la angustia, son emociones. ¿Qué son las emociones? Son respuestas electroquímicas que suceden en nuestro cerebro, pero que son producidas fruto de estímulos que vienen del mundo exterior. Entonces, la ira, la alegría, porque hay de todo tipo de emociones. Acá no vamos a ponderar que las emociones son buenas o son malas, son emociones. Si yo tengo bronca, es una emoción. Lo interesante es cómo las gestiono a esas emociones, que eso sería otro capítulo aparte. Pero volviendo a las campañas de publicidad, en el fondo lo que hacen es trabajar sobre estos inconscientes colectivos. ¿Sí? Si ustedes ponen en YouTube, porque lo he hecho, así que tienen para hacer salsa, les cuento, publicidad referidas a la cuarentena. Basta que comenzó uno, que comienzan todos, ¿no? Entonces digo, ¿qué es lo que sacaron a la luz? ¿Qué es lo que pusieron en la puesta en escena? El miedo, el no saber lo que te va a pasar, el importante de valorar lo esencial y no quedarte en las cosas efímeras. Fíjense en que Coca-Cola, al igual que las otras campañas de publicidad, siempre va a retomar estos elementos del inconsciente colectivo. Hay una, que yo ahora por falta de tiempo no la vemos,
que habla de justamente, va relacionando la campaña, de, digamos, el ciclo de vida de las personas desde que nacemos con un partido de Argentina. No, véanla porque realmente es muy interesante, ¿no? Desde la música. Digo, ¿y cuál ha sido nuestro inconsciente colectivo? Y que nosotros somos capaces de frenar todo cuando vemos jugar a Argentina. Después puede ser que no nos gusten, que no nos gusten los jugadores, que no esto, que hagamos el análisis sociológico del equipo. Eso es otra cosa. Pero van tomando esto inconsciente colectivo. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Luego, ¿qué hacen las campañas de publicidad? Una vez que toman el valor simbólico, lo trabajan a ese valor simbólico, decir, che, nosotros queremos crear un producto que sirva para proteger el pie. Bueno, las zapatillas. Bueno, pero ¿qué sentido tiene para ese país, para esas personas, la protección del pie? Bueno, entonces ahí se arma entonces el inconsciente colectivo, se empieza a estudiar el inconsciente colectivo, para luego armar los arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Es un constructo. ¿Qué es un constructo? Un modelo. ¿Sí? Por eso la publicidad va a tratar de influir para que yo cambie la conducta. Pues yo voy a decir, no, profesora, no puede ser que a mí nadie, me acuerdo una vez un alumno que me dijo, a mí nadie me va a cambiar. Bueno, sí, es verdad, puede ser, y felicitaciones. Pero es interesante, si nosotros nos pasamos viendo todo el tiempo publicidad, y en algún momento ciertos comportamientos van a cambiar. O si yo me la paso escuchando, ya vamos a ver, cuando empecemos a ver neuromarketing, cierto tipo de música todo el día, a un cierto nivel de volumen, voy a tener un tipo de comportamiento. Voy a armar mi propio arquetipo. Y ustedes van a decir, pero no, profesora, no es así. No, si esto está probado, ya después vamos a ver qué pasa con las neuronas, qué implicancia tiene, cómo se abre nuestro entramado neuronal. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas que quieran hacer? Sí. Bueno. Ok, entonces no se olviden, la publicidad, además de llamar la atención, despertar interés, ¿sí? Y de estimular a que la gente compre, tiene que tener estos elementos, ¿sí? El valor simbólico, el inconsciente colectivo y el arquetipo. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de la publicidad? ¿Sí? Es informar. ¿Qué voy a informar? Y voy a informar teóricamente en la campaña de publicidad. Fíjense que en estos últimos años ya casi que ni se informa las funciones del producto. Lo que yo voy a informar es la experiencia que vas a hacer con el producto. ¿Sí? Fíjense recién en la campaña de publicidad, ¿no? Es decir, esta persona que corre, el otro que hace deporte, distintos tipos de disciplina, y en realidad es cuál es la experiencia que se va haciendo al correr, al estar en el mar, al hacer distintos tipos de ejercicios, ¿no? Es decir, y cómo el auto Ford, digamos, en las distintas disciplinas, es capaz de ir detrás tuyo o de acompañarte. Fíjense que el tema de la compañía es un eje central en todas las campañas de publicidad. Cuando puedan, también, yo les voy citando distintas campañas porque a mí me gusta mucho, también por defecto de profesión, de ir estudiando las campañas de publicidad. Hay una campaña de publicidad que no es tan top, dirían algunos, pero es interesante, es una campaña de Coca-Cola en Chile. Y entonces empiezan a utilizar dos palabras que a mí me llamaron la atención y digo, mira vos, ¿no? ¿Qué es? Lo que es la diferencia y la indiferencia. Entonces van como mezclando, van simulando dos escenarios. Alguien que es indiferente, entonces tira las botellas de Coca-Cola en la calle, se la pasa comprando y tirando, digamos, y el otro que es diferente. O sea, uno es indiferente y el otro es diferente. Entonces, como que al final la frase era Coca-Cola es que apoya lo diferente, y era la reutilización del plástico, y ahí daban muchísimas cosas creativas de lo que se podía hacer, inclusive con la botella de Coca-Cola, ¿no? Una cosa
muy, muy interesante. Bueno, cuando uno informa, en realidad está construyendo una imagen corporativa. Esto en la campaña de publicidad siempre tiene que ver, volvemos acá al tema que vimos en la unidad número 2, no sé si se acuerdan, capaz que ustedes dicen, no, ¿qué vimos en la unidad número 2? No, ni me acuerdo. No, si se acuerdan, vimos muchas cosas. Una de las cosas que vimos fue la voz y el tono de la marca. Bueno, acá viene en evidencia. O sea, imagínense si una voz de la Coca-Cola fuera compre, consuma. No. Si uno ve la historia yo porque lo he hecho, pero ustedes cuando tengan tiempo y al que le gusta, pueden entrar en YouTube y pongan en historia de la publicidad y se van a dar cuenta que es algo muy interesante cómo era la publicidad en 1970, una de las primeras campañas de publicidad de Coca-Cola. ¿Sí? Entonces, un segundo elemento, además de informar, es persuadir. O sea, porque dijimos que la publicidad es un método persuasivo, que su objetivo es tratar de influir en las conductas de las personas. O sea, hacer que la gente compre, cambie. ¿Sí? Diga, no, che, la verdad que vale la pena. Che, la verdad que me merezco esto. Tengo que comprarme este producto. ¿Sí? Y por último es recordar. O sea, cuando una campaña o un jingle publicitario, ¿cómo nos damos cuenta que ha logrado su objetivo? Cuando yo recuerdo. Si yo les vuelvo a preguntar, chicos, ¿cuál fue la primera publicidad que vimos? Y no sé si todos se van a acordar. Bueno, ahora porque estamos haciendo este ejercicio de aprendizaje, pero lo interesante es si uno dice, bueno, me voy a tomar 15 minutos para ver distintas campañas de publicidad. Y después cortar y tratar de repetírselo a algún amigo. Y ahí se van a dar cuenta cuál ha sido el valor simbólico que más les ha quedado de la campaña de publicidad. Bueno, entonces, informar, persuadir y recordar. Ahora vamos a ver un corto muy interesante sobre cómo sería la publicidad a lo largo de la vida. Me dicen si lo ven. ¿Se ve? Sí, profe. Yo no veo nada. Se ve, dice, la publicidad a lo largo de la vida, nada más. No se ve nada. Bueno, entonces, esperen un segundito. Vamos a buscarla porque la había incrustado en el... Esperen un segundito. Pensé que se había, porque uno a veces prueba. Esperen un segundito, vamos acá. Está, digamos, está lo que es el pequeño documental sobre la publicidad a lo largo de la vida, ¿no? Y al final la frase, la vida es corta, compra más, ¿no? Entonces primero comienza todo un análisis sobre cómo es este bebé tan bonito y cómo después a lo largo de la vida, y esto es real, va influenciándonos y va haciendo que nuestros comportamientos personales y sociales vayan no solo cambiando, se vayan modificando y la tercera instancia, digamos, cuando ha tenido un éxito total, una publicidad, cuando logra, digamos, cuando la sociedad logra aceptarlo. Entonces, o menos para hacer una síntesis hasta acá de todo lo que hemos visto entonces solo un pantallazo de lo que es la publicidad. El concepto, no se vayan a olvidar la diferencia con la propaganda, que la propaganda no tiene fines comerciales, que sirve para la concientización sobre una problemática en particular. Luego ustedes tienen otra herramienta que es la promoción, donde son incentivos a corto plazo para poder de alguna manera acompañar la publicidad a través de, por ejemplo, cupones, a través de los influencers en las redes sociales, a través de distintas técnicas, ¿sí? Fíjense que son 3 herramientas del marketing tradicional, pero que se siguen usando, se siguen desarrollando en el mundo digital, y más ahora, más sofisticadas, y sobre todo ahora las campañas, sobre todo las campañas publicitarias, están hechas cada vez más con un equipo interdisciplinario.
Entonces, no se olviden de cómo está, digamos, de qué es una publicidad, la diferencia con una promoción, la diferencia con una propaganda, y cuáles son los elementos de una publicidad, y qué aspectos hay que tener en cuenta cuando uno arma o cuando las empresas arman una campaña de publicidad. Entonces, ahora